Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. El sabor de la verdad, la historia de Carlos y la traición en Cancún. Mientras el sol de la mañana se alzaba sobre las aguas turquesa del mar Caribe, bañando con su luz dorada los tejados rojos de las casas coloniales de Cancún, me senté en mi balcón favorito, aquel que daba al jardín de hibiscos que tanto amaba a mi abuela, y decidí contarles esta historia. Permítanme advertirles, queridos amigos, que no es una narración común sobre el amor, ni sobre la traición en sí, ni siquiera sobre el sabor de los alimentos. No, esta es una historia mucho más profunda, una historia que habla del silencio como arma más poderosa, de la paciencia como la estrategia más letal y de la verdad como única justicia verdadera. Una historia que, debo confesarles, me ha costado años contar, no porque duela recordar, sino porque a veces el recuerdo de la traición es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, incluso después de 7 largos años bajo el sol de Quintana Roo. Mi nombre es Carlos Méndez y hace 8 años creía tener el sueño mexicano hecho realidad. Un restaurante de éxito en el corazón de Cancún, junto al hombre que consideraba mi mejor amigo. Mi hermano de sangre sin serlo, Sabores de mi tierra, así se llamaba nuestro lugar. Un pequeño pero acogedor restaurante especializado en cocina tradicional de Oaxaca, con toques de la cocina maya ancestral que tanto amábamos. Vivíamos en un mundo de aromas, sabores y colores. El rojo intenso del chile, el verde vibrante de la hoja de aguacate, el amarillo dorado del maíz tostado, era, en muchos sentidos, un sueño hecho realidad para dos jóvenes apasionados por la gastronomía mexicana. Permítanme describirles aquellos días, queridos amigos, para que comprendan mejor lo que vendría después. Las mañanas comenzaban con el sonido de las olas rompiendo contra la costa, el aroma del café recién hecho y el murmullo de los vendedores ambulantes ofreciendo sus frutas tropicales. Yo, Carlos, de 35 años en aquel entonces, era el alma creativa del restaurante, el que pasaba horas en la cocina experimentando con recetas ancestrales, mientras mi socio Alejandro, de 33 años, se encargaba de la administración, las finanzas y las relaciones públicas. Éramos, como dirían muchos, el equipo perfecto, o al menos eso creía yo. Pero como suele ocurrir en estas historias que comienzan con promesas brillantes, había nubes en el horizonte que yo, cegado por la amistad y la confianza, no quise ver. Alejandro comenzó a viajar con demasiada frecuencia. Pequeñas cosas al principio, cenas frías esperándome en la cocina, noches en las que regresaba con historias elaboradas sobre reuniones con proveedores en la Ciudad de México. Cada vez que le preguntaba, me respondía con esa calma que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Carlos, es importante para el negocio. Necesito asegurar nuestro futuro. Y yo, como un tonto enamorado del sueño que habíamos construido juntos, como un hombre que confiaba ciegamente en el amigo que había jurado apoyar hasta el final, lo creía. Le preparaba una taza de atole caliente, le escuchaba hablar de sus oportunidades y le decía que todo estaba bien. Pero, queridos amigos, permítanme decirles algo. En la cocina, como en la vida, las grietas más peligrosas son aquellas que no se ven a simple vista. Son las que se esconden detrás de las paredes, debajo de los cimientos, esperando el momento perfecto para hacer caer todo el edificio. La verdadera traición, aquella que me dejó sin aliento y con el corazón hecho añicos, ocurrió en un día particularmente caluroso de agosto, cuando Cancún ardía bajo un sol implacable que parecía querer derretir hasta las piedras de las calles adoquinadas. Aquel día yo estaba en la cocina preparando los platillos especiales de la semana mientras Alejandro se había ido a una reunión importante con un supuesto inversionista. De repente entró Lucía, nuestra mesera más antigua, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Señor Carlos», dijo con voz temblorosa, «acaba de llegar un hombre preguntando por usted. Dice que es de la oficina de propiedad intelectual y que necesita hablar con usted urgentemente». Me quedé helado. ¿La oficina de propiedad intelectual? ¿Qué podrían querer conmigo? Una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente, como una sombra que se extiende lentamente por una habitación soleada. El hombre, un funcionario serio de nombre Raúl Hernández, me explicó que habían recibido una denuncia formal contra mí por supuesto robo de recetas tradicionales oaxaqueñas.
Señor Méndez, dijo con voz profesional pero firme. Su nombre aparece como único propietario registrado de las recetas de mole negro, tlayudas de chapulines y chiles en nogada en documentos oficiales. Sin embargo, varias comunidades indígenas de Oaxaca están reclamando que estas recetas son propiedad colectiva de sus pueblos y que usted las ha registrado ilegalmente a su nombre. Me quedé sin palabras. Yo jamás habría hecho algo así. Esas recetas eran herencia de mi abuela, quien las había aprendido de los ancianos de su pueblo en los años 60, y siempre habíamos sido claros en nuestro menú, que eran recetas tradicionales, no propiedad privada. Pero, lo que era peor, las firmas en los documentos de registro eran claramente falsificaciones de mi letra. Mientras el sudor corría por mi frente y el corazón latía con fuerza en mi pecho, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la de aquellos que habían traicionado mi confianza. Decidí observar, decidí esperar, decidí planificar. Durante las semanas siguientes, mientras Alejandro continuaba su vida normal, yo desde las sombras comenzaba a recopilar información, no de manera descarada, sino con la paciencia de un artesano que talla una pieza de obsidiana, golpe por golpe, detalle por detalle. Hablé con amigos comunes, con proveedores, con personas que, sin saberlo, me proporcionaban pequeños fragmentos del rompecabezas. Cada pieza Word se iba colocando en su lugar, como si el destino mismo quisiera que la verdad saliera a la luz. Descubrí que Alejandro había estado trabajando en secreto con un abogado especializado en propiedad intelectual, registrando todas nuestras recetas a su nombre exclusivo. Pero esto no era solo una traición financiera, era una traición cultural, un robo de la herencia que tanto valorábamos. Peor aún, había estado vendiendo información confidencial a un nuevo restaurante que estaba por abrir, un lugar llamado Raíces de México, que copiaba nuestro concepto y nuestras especialidades. Mientras tanto, Alejandro continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Seguía llegando tarde al restaurante, contando historias sobre reuniones importantes, planeando nuestro futuro exitoso, pero cada gesto, cada palabra, ahora me parecía una mentira cuidadosamente construida, como una fachada elegante que esconde un edificio en ruinas. Un día, mientras fingía estar ocupado en la cocina, escuché una conversación que Alejandro creía que no oiría. Estaba en el patio trasero hablando por teléfono en voz baja, pero el viento, como cómplice de la verdad, llevó sus palabras hasta mis oídos. Sí, mi amor, decía con una voz que nunca le había escuchado antes. Pronto todo estará listo. He estado transfiriendo fondos discretamente. Dentro de unos meses tendremos suficiente para empezar de cero. Él nunca sospechará nada. Mis manos temblaron, pero no me moví. No revelé que estaba escuchando. En cambio, tomé nota mental de cada palabra, de cada detalle. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los palmeras de Cancún, tomé una decisión. No confrontarlo, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar construiría un plan, ladrillo por ladrillo, hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante los meses siguientes, mientras Alejandro y su nueva novia, una mujer llamada Valeria que trabajaba en el nuevo restaurante, planeaban su fuga, yo trabajaba en silencio. Hablé con un abogado especializado en casos de propiedad intelectual y fraude comercial, una mujer astuta y discreta que comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Juntos, comenzamos a rastrear las transferencias bancarias que Alejandro había estado realizando, descubriendo que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta secreta a nombre de Valeria. Pero no quería simplemente demandarlo, como muchos me sugerían. No, quería algo más elegante, más simbólico, algo que reflejara quién era yo y qué valor tenía la verdad frente a las mentiras. Así nació mi proyecto más ambicioso, el Banquete de la Verdad. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en México, como en muchas culturas latinoamericanas, la comida es mucho más que sustento, es identidad, es historia, es comunidad. Y en particular en la cultura maya, que tanto influencia nuestra región, hay una tradición llamada Hanal Pixán, la comida para los muertos, donde se preparan platillos especiales para honrar a los ancestros. Mientras Alejandro creía que preparaba su huida perfecta, yo trabajaba en secreto en un evento especial,
una cena ceremonial dedicada a los ancestros de la cocina mexicana. Invité a representantes de las comunidades indígenas de Oaxaca, a historiadores de la gastronomía, a periodistas de renombre y a todos los clientes habituales de nuestro restaurante. Pero esta no sería una cena común, cada platillo tendría un significado especial, cada sabor contaría una parte de la historia y lo más importante, cada invitado recibiría, junto con su menú, un sobre sellado con documentos que probarían la traición de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro continuaba su ascenso meteórico en el mundo gastronómico, gracias, como ahora sé, a las conexiones y el dinero que había obtenido de nuestras cuentas. Las críticas elogiaban su nuevo enfoque. Los foodies competían por reservar en su nuevo restaurante Raíces de México, y él, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes creen que han salido impunes, daba entrevistas tras entrevistas, contando historias inventadas sobre su herencia culinaria. Pero el momento de la verdad llegó una fría noche de noviembre, durante la celebración anual de El Día de los Muertos, cuando el aire de Cancún estaba cargado con el aroma de las flores de cempasúchil y el incienso de copal. Yo estaba allí mezclado entre los invitados, vestido con un traje tradicional maya que mi abuela me había regalado años atrás. Había enviado invitaciones especiales a todos los periodistas de gastronomía más importantes, junto con una pequeña nota que decía simplemente: la verdad tiene sabor, y esta noche la serviremos en cada plato. Cuando Alejandro subió al escenario para dar su discurso, lleno de palabras grandilocuentes sobre la autenticidad y la pasión por la cocina mexicana, activé remotamente el plan que había estado preparando durante meses. Uno por uno, los camareros comenzaron a entregar los sobres sellados a los invitados, justo antes de servir el segundo platillo. Las pantallas que Alejandro había preparado para mostrar imágenes de su trabajo con comunidades indígenas comenzaron a proyectar las pruebas que yo había reunido. Documentos bancarios que demostraban el desvío de fondos, correos electrónicos donde admitía el robo de recetas, fotografías de sus encuentros con Valeria en nuestro propio restaurante. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un silencio que contrastaba con el bullicio de voces indignadas que comenzaban a llenar el salón. Alejandro, pálido como un fantasma, intentó explicar, intentó culparme a mí, pero las pruebas eran abrumadoras. Los periodistas, olfateando la historia del año, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los representantes de las comunidades indígenas exigieron una disculpa pública y la devolución de los derechos de las recetas. En cuestión de horas, la carrera que había construido sobre mentiras y traición se derrumbó como un castillo de arena frente a una marea alta. Pero las consecuencias no terminaron allí. En los meses siguientes, mientras Alejandro luchaba contra demandas y reclamaciones, Valeria, su novia, resultó ser una mujer con un historial de fraudes similares en otros países. Resultó que no era la experta en marketing gastronómico que pretendía ser, sino una estafadora profesional que había utilizado a Alejandro para acceder a círculos sociales de alto nivel en el mundo de la gastronomía. La policía intervino y pronto descubrieron que Valeria había estado utilizando las conexiones de Alejandro para blanquear dinero y vender información confidencial a competidores. Alejandro, en su inocencia o en su ceguera por el amor, se había convertido en cómplice involuntario de un crimen mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Mientras tanto, yo, fiel a mi decisión inicial, nunca confronté a Alejandro directamente. No porque fuera cruel, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar y algunas traiciones son tan profundas que no hay vuelta atrás. En cambio, utilicé el sistema legal para recuperar lo que era mío, proteger el legado de mi abuela y asegurar que Alejandro enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso legal, Alejandro intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes de texto y correos electrónicos donde, al principio, me culpaba, luego me suplicaba y finalmente admitía su culpa. Pero yo, recordando las noches que pasé escuchando sus planes de traición, permanecí firme, no respondí a ninguno.
Hoy, 7 años después, vivo en paz en una pequeña casa en Tulum, lejos del bullicio de Cancún. Tengo mi propio restaurante, modesto pero próspero, dedicado exclusivamente a la cocina tradicional maya, y trabajo en estrecha colaboración con las comunidades locales para preservar y celebrar su herencia culinaria. A veces, cuando el viento trae el olor a sal desde el mar Caribe, pienso en Alejandro y en lo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño. Pero no siento resentimiento, ni siquiera tristeza. Solo una profunda comprensión de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, como el sol que siempre vuelve a brillar después de la tormenta más oscura. Alejandro, por su parte, pagó un precio alto, perdió su reputación en el mundo gastronómico, fue demandado por fraude y tuvo que pagar grandes indemnizaciones a las comunidades indígenas cuyas recetas había robado. Su relación con Valeria terminó cuando ella desapareció con el dinero que habían obtenido de manera fraudulenta, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y aquí está la lección que aprendí, queridos amigos, y que quiero compartir con ustedes. La traición no siempre se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo se esconde en las pequeñas mentiras, en las ausencias inexplicables, en las miradas que evitan el contacto. Pero, como las raíces de un árbol de cacao, si no se enfrenta a tiempo, puede destruir todo lo que una vez fue hermoso. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de hablar. A veces, la mejor respuesta a la traición no es el grito, sino la paciencia. No es la confrontación inmediata, sino la construcción cuidadosa de la verdad, porque como los platillos de nuestra tierra, la verdad puede ser amarga de probar, pero siempre nutre el alma. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo les ha fallado, que alguien en quien confiaron ha traicionado esa confianza, recuerden mi historia. No corran a buscar venganza inmediata. Tomen un respiro, observen, planifiquen. Dejen que la verdad hable por ustedes, porque al final, como el maíz que siempre encuentra su camino a través de las rocas, la verdad siempre vence. Y ahora, mientras el atardecer pinta el cielo de tonos dorados y anaranjados sobre el mar Caribe, cierro esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que la persona que juró respetar su herencia cultural la ha vendido por un puñado de monedas? La elección al final siempre es nuestra y a veces el silencio es la respuesta más elocuente de todas.